Bien, queridos niños, sean bienvenidos a un encuentro más, como el de todos los sábados, para estar nuevamente juntos en nuestros encuentros del Ángel de la Guarda. Junto con toda la iglesia nos ponemos en presencia del Señor, para disfrutar, para complacernos en las maravillas que hace Dios con nosotros, por la gracia de esta semana que ya está terminando, porque hemos visto en ellas el amor de Dios, ¿no? Que el Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras tristezas, el Señor ha venido en nuestra ayuda y nos concede este día, para escuchar su palabra, para ver que el Señor siempre ha estado allí, que no nos ha abandonado, y por eso, como acción de gracias, nosotros nos ponemos hoy en presencia del Señor para decirle: Señor, mira, muy bien, ha sido muy bueno lo que has hecho conmigo, y por eso me pongo en presencia tuya porque quiero que tú me sigas ayudando, ¿no? Porque quiero ser un hijo tuyo. Entonces, con toda la iglesia nos ponemos en presencia del Señor, que está aquí presente, y le rezamos, como todos nuestros sábados que empezamos en nuestros encuentros, igual como sabemos, nosotros como niños cristianos, pues todas las cosas que nosotros realizamos, las hacemos con la ayuda del Señor, ¿no? Porque el Señor nos lo permite, y encomendando todas nuestras acciones al Señor. Por eso, hoy rezamos al Señor, nos ponemos en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este día, Por esta semana, por esta semana, en la cual nos has permitido ver tu amor. en la cual nos has permitido ver tu amor. Cuando has perdonado nuestros pecados Cuando has perdonado nuestros pecados y nos has dado lo que ha pedido nuestro corazón. y nos has dado lo que ha pedido nuestro corazón. Te queremos pedir hoy Te queremos pedir hoy que abras nuestro corazón que abras nuestro corazón para poder escuchar tu voz. para poder escuchar tu voz. Danos también la humildad Danos también la humildad para poder responderte, para poder responderte, para poderte decir sí en nuestra vida, para poderte decir sí en nuestra vida, que sí queremos ser felices, que sí queremos ser felices, que sí queremos ser hijos tuyos, que sí queremos ser hijos tuyos, que sí queremos ser santos. que sí queremos ser santos. Esto te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos niños, con la alegría de siempre, pues nos encontramos y nuevamente tenemos un nuevo personaje, como seguramente ya habrán visto algunos de ustedes en este cartelito que han puesto ahí en Facebook, ¿no? Hoy nos toca hablar de un tema muy importante, ¿no? Que se llama Samuel, ¿no? Algunos habrán escuchado ya sobre quién era nuestro amigo Samuel, pero para los que no, aquí estamos. Pero sí, queremos empezar sin antes, justo hemos visto que había una pregunta de Julieta, que se había preguntado hace una semana, o unas 2 semanas, algo así, que qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido del árbol, ¿no? ¿Se acuerdan? Y justo habíamos hecho una canción muy bonita, ¿no? Eso. Entonces, mira, querida Julieta, y para todos los niños que se dirán: ¿y qué habría pasado, no, si Eva no se hubiera comido el árbol, si no le hubiera escuchado a la serpiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que la serpiente le decía a Eva? ¿Se acuerdan lo que le decía? ¿No? ¿No se acuerdan? A ver, Eva le decía que Dios tenía celos de Adán y de Eva porque iban a ser más inteligentes, ¿se acuerdan? Eso. Y al final Eva le dijo: serpiente, hemos comido ya la manzana. Y la serpiente le dijo: me creyeron la mentira, ¿no? Me creyeron la mentira. Eso, muy bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues es muy difícil, porque sabemos que el que lleva la historia, ¿no?, es Dios. Dios es el que, respetando la libertad del hombre, respetando la libertad de Adán y Eva, pues Eva ha decidido eso, ¿no? Eva decidió en su libertad, pues, tomar de este fruto, ¿no? Porque, como decía, querían ser más inteligentes que Dios, entonces decidieron hacerlo, ¿ya? Muy bien, y sabemos que también a raíz de eso, o sea, entramos en el pecado original, el pecado de Adán y Eva, y con ello, o sea, la creación entera entra en un desorden, porque todo Dios habría creado para el bien, ¿verdad? Con este pecado, el mal se introduce en el mundo, pero sabemos que Dios no abandona al mundo en el desorden del mal, del pecado, sino que Dios empieza con ello un plan de salvación, ¿no? Muy bien, y entonces, con esto sabemos
podríamos decir en primera instancia, ¿no? Decir que, bueno, si Adán y Eva no hubieran comido del fruto del bien y del mal, o sea, de la manzana, pues entonces no hubiera pecado en el mundo, ¿verdad? O tal vez podríamos decir que, claro, en Zacatequesis también dijimos, ¿no? Que el hombre en el principio, pues eso, no se moría, no sufría, ¿verdad? Era inmortal, etc. Entonces, bueno, si es que Adán y Eva no hubieran comido del árbol, pues seguramente estuviéramos vivos todos, nadie se moriría, nadie sufriría, yo no estaría sufriendo, ¿verdad? Podríamos decir eso. Pero es muy arriesgado, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido así. ¿Ah? Ahora, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Pero sabemos que Dios le dio la libertad al hombre, le dio la libertad a Eva y Eva comió del fruto. Y también como la iglesia reza esto en la noche de Pascua, dice, bueno, al final, sí, Adán y Eva se equivocaron, comieron del fruto, pero dice la iglesia, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, porque sin el pecado de Adán, Jesucristo no nos hubiera rescatado, ¿no? Y claro, o sea, como les decía, es distinto, por ejemplo, los animalitos que Dios ha creado. El animalito siempre va a ser animalito y nunca puede actuar fuera de lo que es él, ¿no? Entonces, pero claro, y en eso tiene una cierta virtud, etcétera, ¿no? Pero el hombre en su libertad puede decidir, ¿no? Puede decidir si vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o no, ¿no? Y eso consiste en la santidad, ¿no? El aceptar el amor de Dios, aceptar la salvación de Dios o no. Por eso, nosotros hoy podemos decir, ¿de qué hubiera pasado? Pues no sabemos, Dios lo sabe, ¿no? Pero lo que ha pasado, que Adán y Eva han comido del fruto, ha estado bien. Bien es, no porque nosotros aplaudamos que bien el pecado, no, sino ha estado bien porque Dios, de ese pecado, del pecado de Adán y Eva, pues nos ha concedido la salvación en Jesucristo, ¿no? Y nosotros con Jesucristo estamos contentos, ¿verdad? ¿Están contentos ustedes con Jesucristo? ¿O no? Yo creo que sí, estamos contentos. A ver, ¿qué nos dicen los niños que están por aquí? Sí. Han escuchado, los niños están muy contentos. Muy bien, y también me acuerdo de otra pregunta que nos habían hecho, si nos decían si era pecado matar a los animalitos. ¿Ah? Alguien me preguntó por allí. Y bien, queridos niños, nosotros sabemos que Dios en la creación crea todo, ¿no? Los animalitos, ¿no? Los que viven en el agua, ¿no? Los peces, los que viven en la tierra, los que vuelan, ¿no? Pero sabemos que la creación culmen de Dios fue el ser humano. Y Dios todo lo puso al servicio del hombre, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que matar a un animalito para alimentarte, pues no es un pecado, porque Dios ha puesto todo al servicio del hombre, ¿no? Pero lo que sí es un pecado es utilizar desordenadamente el don de la creación que nos ha dado Dios, ¿no? Entonces yo no puedo matar a un perrito porque me da la gana, ¿no? O porque el perrito me hace mucha bulla, lo voy a matar. No, porque claro, eso es una creación de Dios. Y matar al animalito, destruir al animalito, ¿no? Como también podemos destruir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, destruimos también el medio que Dios nos dio, ¿no? Por ejemplo, nos ha dado los arbolitos, etcétera, ¿no? Y claro, y si yo corto un arbolito porque quiero, ¿no? Porque quiero cortar el arbolito, pues está bien, es la creación de Dios. Entonces, queridos niños, esto es utilizar bien los dones que Dios nos ha dado, la creación, ¿no? Y otra pregunta que también me hacían era si había alguno que hacía yoga, algo así, ¿verdad? Y preguntaban si eso era bueno o malo. Muy bien, queridos niños, en esta pregunta es algo muy delicado y muy complicado, ¿no? Tenemos que saber que el yoga no es una práctica. Muchos dicen que el yoga, ¿qué será? Son unos ejercicios medio raros que hacen así algunas personas, que se estiran, algo así, ¿no? Entonces, queridos niños, no corresponde a una práctica cristiana, ¿no? Nosotros los cristianos no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Porque estos ejercicios, ¿no? Son ejercicios, ¿no? Como correr, como levantar las manos, ¿no? Como hacer cualquier cosa. En principio sí, son unos ejercicios, ¿no? Pero nosotros sabemos que nosotros, los seres humanos, somos cuerpo y alma, ¿no? Y que nosotros hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestra alma. Entonces, estos ejercicios del yoga, les cuento, pertenecen a una religión que se llama el hinduismo, ¿no? El hinduismo. Y ellos saben por qué hacen estos movimientos, porque ellos piensan, imagínense, ellos piensan de que nosotros somos una prolongación de Dios, ¿ah?
Entonces, y claro, y dice, bueno, nosotros aquí en esta vida nosotros podemos sufrir mucho, ¿no? Y la solución para ya no sufrir mucho, porque estás a veces muy estresado por las cosas que te pasan, pues tienes que hacer estos ejercicios, ¿no? Y cuando haces estos ejercicios, ellos creen que nosotros salimos de nuestro yo, no, imagínate, tú sales de tu cabecita, sales y te fundes, o sea, te haces uno solo con una idea universal, ¿no? Algo que todo el mundo es, ¿no? Una idea universal. Y así dice que se va el sufrimiento. Entonces nosotros los cristianos no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Porque primero, nosotros sabemos, queridos niños, de que Dios, nosotros somos personas, ¿no? Y cada uno somos distintos. Todos somos hijos de Dios y todos somos criaturas de Dios. Y con cada uno de nosotros, Dios ha hecho una historia, ¿no? Dice, ¿cómo es que Dios ha hecho una historia? Imagínate que Dios escribió un libro sobre tu vida, ¿no? Un libro sobre tu vida. Y lo propio de nosotros, de los cristianos, no es escaparnos, ¿no? Porque estos, los que hacen el yoga, ¿qué intentan hacer? Estoy sufriendo mucho, voy a hacer esos ejercicios para salir del sufrimiento, ya no quiero sufrir. Pero los cristianos no nos escapamos del sufrimiento, sino que entramos en el sufrimiento. ¿Ah? Y para nosotros, claro, los que hacen el yoga, los que practican el yoga, se escapan del sufrimiento haciendo ejercicios, tanta cosa, ¿no? En cambio nosotros los cristianos entramos en el sufrimiento porque Jesucristo ha entrado primero. Y nos ha demostrado que el sufrimiento no nos mata. Por eso Jesucristo en la cruz, sí, sufrió mucho, pero luego resucitó. Entonces nosotros, queridos niños, creemos en esto, en la resurrección. Que el sufrimiento no nos mata, que nos da la vida. Entonces, por eso nosotros no practicamos el yoga. Y claro, esta gente hace los ejercicios todo para dejar de sufrir. En cambio nosotros, como les dije, entramos en el sufrimiento, pero nosotros no hacemos esos ejercicios ni nada. Hacemos unos ejercicios mejores. Y esos ejercicios mejores es la oración. Es la oración. Por eso, niños, si tú hoy estás sufriendo, pues no vas a ganar nada haciendo los ejercicios, ¿no? Porque vas a hacer tu ejercicio, se acaba tu ejercicio y otra vez vas a volver pues a lo mismo, al mismo sufrimiento. En cambio, nuestro ejercicio es eso, la oración. Orar frente al Señor, decirle, Señor, ayúdame a entrar en el sufrimiento. Entonces, por eso, queridos niños, hacer el yoga, pues, no nos corresponde, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde, como les digo, es la oración. Y claro, dice, sí, pero algo más, ¿no? Algo más que la oración, pues también están las obras de caridad, ¿no? El Señor también nos ayuda por medio de esto, a ayudar a los que más necesitan. Entonces, no, pero yo necesito más. Siempre hay alguien que necesita más que nosotros. Por eso, queridos niños, habiendo respondido estas preguntas, empezamos ya en nuestro tema. Nuestro tema de hoy es sobre Samuel. Les cuento que había hace mucho tiempo un señor llamado Elcaná. Otra vez esos nombres raros, ¿no? Pero también y tenía una esposa que se llamaba Ana, ¿no? Como algunas de ustedes, queridas niñas, que también tienen ese nombre, ¿no? Un nombre muy bonito, Ana. Muy bien, entonces resulta de que Ana no podía tener hijos, no podía tener hijos. Y les cuento que en ese tiempo no tener hijos era muy difícil, muy complicado, porque pues en ese tiempo, bueno, hasta hoy también, pues los padres, ¿no? Los hijos siempre eran una bendición de Dios, ¿no? O sea, si tú vivías de cara a Dios, ¿no? Eras fiel a Dios, pues Dios te bendecía. Y el primer bien eran los hijos, son los hijos, ¿no? Hoy también es eso, ¿no? O sea, Dios bendice a los padres por medio de los hijos. Por eso cuando ves a tu papá, a tu mamá, cuando está rezando, siempre le pide por ti, ¿no? Siempre le pide por ti, porque sabe que es un don grande, un regalo muy grande que Dios le ha dado a ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sucede de que en ese tiempo un hijo aseguraba la vida de los papás. ¿Por qué? Porque imagínate, digamos, Ana no tenía hijos. Seguramente su esposo se iba a morir, ¿no? Su esposo Elcaná se iba a morir. Entonces, Ana se quedaba viuda, ¿no? Y como era viuda, pues, y ya era medio viejita, pues no tenía en qué trabajar, ¿no? Entonces, si tenían un hijo, pues el hijo, pues la mantenía, ¿no? Trabajaba por ella, la cuidaba. En el caso contrario, pues se moría. Imagínate que no se moría Ana, primero se moría Ana y quedaba su papá. Entonces, claro, imagínate, su papá ya estaba todo viejito, ¿no? Entonces también venía gente que le quería quitar sus cosas, ¿no? Entonces, imagínate, Elcaná tenía ahí sus vaquitas, sus ovejitas. Entonces venía uno y decía, Elcaná, me voy a llevar tus cosas. Claro, y como ya era viejo, pues se le llevaban todo, ¿verdad? Entonces,
Ana pues sufría mucho, porque claro, o sea, como digo, la bendición de Dios son los hijos. Entonces, Ana no tenía hijos, ¿no? Entonces, Ana hacía algo que justo les acababa de hablar, ¿no? Ella sufría mucho, era un sufrimiento muy grande. Igual como seguramente habrán escuchado, hay algunos matrimonios hoy que por más que quieren no pueden tener hijitos, ¿verdad? O algunos también de sus papás, que tú quieres que tus padres te den más hermanitos, pero a veces no se puede, ¿verdad? Aunque tus papitos quieran y tú quieras, etc. Lo que importa aquí es de que, claro, Ana sufría mucho, ¿no? Y Ana, en vez de hacer yoga, ¿no? Para decir, bueno, ya qué importa, no tengo hijo y voy a hacer mi yoga para ya no sufrir, Ana hace una cosa que es también para nosotros una palabra, ¿no? Ana, ¿qué hacía? Ana, todos los días, rezaba ante Dios, rezaba a Dios. Y a Dios le pedía que si era la voluntad de Dios, pues que le diese un hijo. ¿Ya? Entonces les cuento que un día se van al templo de Jerusalén, ¿se acuerdan? El templo que construyó Salomón, que era muy grande, ¿no? Ahí fue, pues, y se puso a rezar, ¿no? Entonces imagínate, Ana se arrodillaba y rezaba y lloraba mucho. Y había un señor que era un sacerdote de ese tiempo, que la vio, ¿no? Y pensó, como seguramente, si nosotros hubiéramos estado en ese caso, habíamos dicho, pues, esta mujer está borracha, ¿no? Porque, claro, estaba ahí tirada en el piso, decía cosas que no se entendían, lloraba, y claro, este señor le dice, oye, Ana, pues, ya está bien, estás borracha, ya, ándate a tu casa, ¿no? Anda, descansa, lo que sea. Pero, pues, Ana le dice, este sacerdote se llamaba Elí, dice, pero mira Elí, mira, no estoy borracha, sino que estoy rezándole al Señor, porque estoy sufriendo mucho, porque no tengo un hijo, ¿no? Entonces, claro, este sacerdote pues mira el sufrimiento de Ana y le dice, pues vamos, o sea, Dios te va a escuchar, Dios te va a ayudar. Muy bien, entonces, queridos niños, lo que pasa es de que Ana no quería un hijo, porque pues ella quería asegurarse su vida, ¿no? No quería un hijo para que le mantenga, para que le cuide, no. Ella quería un hijo porque ella no quería la vida para sí mismo, sino quería darle su vida a Dios, ¿no? Porque Ana sabía muy bien que la misión de las personas aquí en la tierra, ¿no? La misión que nosotros tenemos como hijos de Dios, pues es esto, es vivir para Dios, ¿no? Vivir para Dios. Entonces Ana sabía de que ella podía participar, podía vivir para Dios, pues de esta forma, teniendo un hijo para que sirva a Dios, ¿no? Entonces, muy bien, entonces sucede de que Dios, como sabemos, Dios no es malo. Si Dios no le daba un hijo a Ana, pues cuando debía dárselo, sino que esperó un tiempo, pues no es porque Dios era malo, no es porque Dios era malo, sino porque Dios lleva un tiempo para realizar sus obras. Y ese tiempo muchas veces nosotros no los entendemos, ¿no? Entonces ya más adelante diremos cuál era el motivo de que Dios haya esperado un poquito de tiempo para darle un hijo a esta señora Ana, ¿ya? Entonces sucede de que Ana al final tiene un hijo. Y claro, y Ana era, imagínense, no podía tener hijos y ya era un poquito vieja, ¿no? Un poquito adulta. Entonces resulta de que tiene un hijo. Y este hijo se lo pone de nombre Samuel. ¿Qué Samuel significa? Significa, se lo he pedido a Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sucede que Ana le hizo una promesa a Dios. Le dijo, mira, si tú me das un hijo, este hijo te lo voy a entregar todo a ti. Entero a ti, para ti solito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues resulta que sí. Que el niño crece, ¿no? un poquito chiquito, era todavía pequeñito, y lo llevan al templo, porque como nosotros sabemos, en el templo de Jerusalén estaba la presencia real del Señor, ¿no? El Señor estaba ahí en el templo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que, claro, el templo ya no existe, el día de hoy ya no existe, ¿no? Sino que el Señor ha preparado un nuevo templo donde ha querido morar, ¿no? Donde quiere vivir el Señor, y ese templo ha sido, pues tú, yo, tu mamá, tu papá. Ese templo el Señor se ha preparado desde siempre para habitar allí, ¿no? Muy bien, entonces lo llevaron, le dijeron, mira,
Le dijeron a Elí, el sacerdote que estaba allí, dijeron, mira, nosotros hemos pedido a Dios un hijo y Dios nos lo ha concedido y nosotros cumplimos nuestra promesa y te lo entregamos para el servicio de Dios. Aquí está. Entonces imagínate, el niño pequeñito pues se queda en el templo, ¿no? En la casa de Dios. Imagínate que a ti tus papás hacen una promesa y te llevan y te dejan en la parroquia, ¿no? En la iglesia de tu parroquia, te dejan allí, ¿no? Para que tú sirvas al Señor, ¿no? Junto con tu párroco, ahí estás sirviéndole al Señor. Y claro, y Samuel pues servía a Dios, pues Samuel hacía lo que se tenía que hacer en el templo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes ven aquí, ¿se ve? ¿Me están viendo? Aquí, a ver si nos pueden ayudar por ahí. Ya, miren, si ven aquí, hay una lámpara, ¿no? Esta lámpara tiene un poquito de aceite adentro y ahí hay un poquito de fuego, ¿no? Y este fuego representa que aquí está el Señor, ¿no? Entonces, en el templo de Jerusalén también habían así, como esta lámpara, había muchas lámparas, ¿no? Que decían que era la presencia del Señor. Entonces, esta luz, pues por ejemplo, el niño Samuel se encargaba de eso. Se encargaba de que siempre haya luz. Esto, si les cuento, adentro tiene un poquito de aceite. Y el aceite hace que haya luz, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, Samuel se encargaba de eso, de que haya aceite, ¿no? Entonces, seguramente también, pues, como algunos de nosotros, ¿no? Que ayudamos a nuestros papás, ¿no? Barría el templo, limpiaba el polvo de las cosas, servía a Dios, ¿no? Y como sabemos, a Dios, pues, no se le sirve haciendo muchas cosas. A cada uno nos toca algo, ¿no? Nos servimos al Señor de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Monseñor, ¿no? Monseñor, o los sacerdotes, el Padre Pedro, el Padre Josué, o tu párroco, etcétera, pues sirven al Señor eso, o sea, en la celebración de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, ¿verdad? O a veces escuchándonos, visitando a los pobres, etcétera, ¿no? Pero hay algunos otros, por ejemplo, que servimos al Señor de otra manera. Por ejemplo, nuestros catequistas de la primera comunión, de la confirmación, pues sirven al Señor eso, dándonos las catequesis, ¿no? Asimismo, los que leen las lecturas en la misa, leyendo, los que cantan cantando, ¿verdad? Y nosotros como niños, pues también bendecimos al Señor haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Como niños, ¿no? Nosotros queremos ser grandes para hacer cosas de grandes, ¿no? El Señor nos da un tiempo para cada cosa, ¿no? Muy bien, entonces, pues Samuel en el templo era feliz, ¿no? Pero claro, Samuel hacía lo que le decían que haga. Entonces resulta, les cuento, queridos niños, que un día Samuel estaba durmiendo, ¿no? Estaba en su cama, había trabajado mucho ese día, también había jugado por allí, y resulta de que mientras estaba durmiendo escucha una voz que le decía... ¿Saben cómo le decía? Ahora vamos a ver si se puede repetir esa voz, a ver, vamos a decir al Señor que nos ayude, a ver... Entonces les cuento otra vez, ¿ya? A ver, atentos, escucharán, a ver. Entonces resulta que Samuel estaba durmiendo, ¿no? Estaba durmiendo, había jugado, todo. Estaba en su camita, seguramente con algunos de ustedes abrazando el osito, ¿no? Abrazando el osito, su muñequito, muy bien. Y de repente escucha una voz que le decía... ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Escuchaba una voz. Y Samuel obviamente dice, pues, ¿quién será, no? ¿Quién será? Y claro, al lado esta era la habitación de Samuel, ¿no? Y al lado estaba la habitación de Elí, que era el sacerdote, ¿no? Entonces seguramente pensó, pues bueno, Elí, como les cuento, ya era viejito, ¿no? Entonces decía, seguramente Elí, pues no sé, le dio hambre, le dio sed, le dio frío y quiere algo, ¿no? Entonces obviamente Samuel va corriendo y le dice, Elí, aquí estoy. Y Elí le responde, pues, ¿saben qué le responde Elí? Dice, hombre Samuel, yo no te he llamado. Yo estoy durmiendo aquí tranquilo y vienes a interrumpirme el sueño. Vete a dormir, ándate a dormir, no te duermas. Muy bien. Entonces otra vez, bueno, Samuel dice, bueno, he visto mucha tele hoy, parece que tengo muchas cosas en la cabeza, voy a seguir durmiendo. Se vuelve a dormir, entonces imagínate durmiendo muy bien, y de repente otra vez escucha que alguien le llama y le decía, ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Samuel dice, no puede ser, es la segunda vez que escucho eso. Se levanta rapidísimo y se va. Y le dice, Elí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué, te dio hambre? Te traigo un chaufa, te traigo un estofado, un arroz con pollo, un ají de gallina. ¿Qué quieres? ¿O tienes sed? Te traigo una Inca Kola, te traigo algo. ¿Qué quieres, Samuel? Pues dice, Elí le dice, pues yo no te he llamado, yo estoy muy bien aquí, pues ándate a dormir, ¿no?
estás trabajando mucho, no sé qué te está pasando, pues vete a dormir. Muy bien, entonces, pues Samuel se va a dormir otra vez. Y de repente, mientras se acomodaba y se estaba quedando dormido, otra vez, ¡pum!, escucha una voz que le decía: ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Entonces, otra vez va. Samuel va otra vez: Elí, estoy aquí, he escuchado que me estabas llamando. Y en ese momento les cuento, Elí, también que estaba un poco dormido así, le dice: Ey, espérate, Samuel, un ratito. Se den cuenta que esa voz que le llamaba, pues no era que Samuel estaba loco, ¿no? No es que había visto mucha tele, o que había jugado mucho, o ninguna cosa, o había estudiado mucho, o había rezado mucho, no. Sino sabía de que esa voz que le había llamado no era de ninguna persona, sino que era de Dios. Que Dios le estaba llamando a Samuel. ¿Ah? Y le decía, y Elí le dice una cosa a Samuel, una cosa muy importante. Le dice: mira, si esa voz te vuelve a llamar, le vas a decir esto. Le vas a decir: habla, que tu siervo escucha. ¿Ah? Habla, que tu siervo escucha. Que en otras palabras quiere decir, pues, dime, ¿qué pasa, no? O dime, ¿qué quieres, no? Muy bien. Entonces resulta que Samuel pues dice: bueno, voy a esperar que pase algo, ¿no? Entonces otra vez se va a dormir y de repente escucha otra vez una voz que le dice: ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Y Samuel le responde: habla, que tu siervo escucha, ¿no? Le responde, y Samuel estaba contento porque Samuel sabía de que, como le había dicho Elí, esa era la voz de Dios, ¿no? Entonces le responde contento: habla, que tu siervo escucha. Y queridos niños, esto pues marca el inicio de la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque, queridos niños, Samuel dice esto: habla, que tu siervo escucha. Y el siervo, queridos niños, es esto. El siervo es una persona que servía a otra, ¿no? No puedo decir su esclavo, pero era alguien que le servía en todo, ¿verdad? Por eso la Virgen María también luego de muchos años también dirá esto: he aquí la sierva del Señor. O sea, he aquí que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Samuel le dijo eso: mira, Dios, me estás llamando, pues yo quiero hacer lo que tú me digas. ¿Ah? Entonces, muy bien. Entonces Samuel, en ese momento, empieza su vida. ¿Y saben para qué Dios le estaba llamando? Dios le estaba llamando a Samuel para hacer una cosa muy grande, para ser un profeta. ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos hablado de los profetas, ¿no? Cuando hablamos de Daniel, ¿se acuerdan de esos profetas? Y los profetas tenían una función. Los profetas escuchaban lo que Dios les decía, ¿verdad? Y luego ellos le decían al pueblo, a su gente, a su familia, a los del barrio, les decían lo que Dios les había dicho. Entonces Dios quiere eso para Samuel. ¿Ah? Quiere eso para Samuel. Entonces, pues muy bien. Y queridos niños, y Samuel pues llegará a ser un personaje muy importante. Al principio, antes de ser un profeta, pues fue un juez. ¿Se acuerdan? Un juez como Sansón, ¿no? Que claro, a veces cuando se peleaba, ¿no? Él iba y ayudaba, ¿no? Muy bien. Pero también se acuerdan del rey David, ¿no? Por ejemplo, Samuel fue aquel que fue e hizo rey a David, ¿verdad? También el que le dijo a al rey Saúl, ¿se acuerdan? El que era antes de David, le dijo: Saúl, te equivocaste y Dios te ha dicho que ya no vas a ser rey, ¿ya? Él mismo fue. Entonces, queridos niños, ¿por qué hoy les cuento esta historia de Samuel? Primera cosa, porque quería decirles de que Dios hoy, igual que en ese tiempo a Samuel, y como en todos los años, ¿no? En los que nos ha tocado vivir, por ejemplo, a tus abuelitos, a tus papás, a tus hermanitos mayores, hoy el Señor también aparece en tu vida y nos hace una llamada, ¿no? Seguramente habrán escuchado alguna vez hablar de la vocación. La vocación, que es algo raro, extraño, ¿sí? La vocación quiere decir una llamada. Una llamada, así como de teléfono, ¿no? De celular, ¿no? Una llamada. Entonces, igual que a Samuel, hoy se acuerdan de otro más a que Dios había llamado, ¿se acuerdan? A Abraham, que Dios le llamó y le dijo: Abraham, Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? ¿O se acuerdan cuando le llamó también a Moisés, cuando había ahí una zarza ardiente? ¿Se acuerdan? Que se quemaba todo. Entonces llamó: Moisés, Moisés, ¿se acuerdan? Ya, exactamente así, pues Dios ha llamado a Samuel y así exactamente nos llama hoy a ti y a mí. Dios nos hace una llamada, ¿no? Claro, nosotros sabemos, queridos niños, de que Dios
¿Se acuerdan que a Moisés se le presentó, ¿no? Moisés vio a Dios cara a cara, ¿verdad? ¿No? Bueno, le vio la espalda, ¿no? Porque claro, sabemos que viendo la cara a Dios, pues podía morir. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob también dice, vio a Dios cara a cara, luchó con él, etc. Pero claro, Dios ahora, pues utiliza una nueva forma, una forma de hablar, la palabra. Nosotros nos entendemos por las palabras, ¿verdad? Entonces Dios nos ha hecho una llamada. Y esta llamada, como he dicho, a esta vocación, es una cosa muy grande, es un regalo de Dios. Y esta llamada ha sido a dos cosas importantísimas. Bueno, una sola. Esta cosa nos ha llamado a la santidad, a ser santos. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos dicho en la catequesis de Adán y Eva que Dios nos había creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Entonces Dios, también sabemos que al hombre, al ser humano, Dios nos creó eso, por amor, ¿no? Y sabemos que la naturaleza de Dios es el amor, ¿verdad? Es porque Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Entonces, Dios nos llama a la santidad. Y esta santidad, por eso es que en la misa nosotros cantamos, estarán atentos el día de mañana en la misa con Monseñor a las 11, no se olviden, que a veces cuando ya está aquí Monseñor haciendo la consagración del pan y el vino, que va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, cantamos, Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿verdad? Dios del universo. Estamos diciendo que Dios es santo, que la naturaleza de Dios es ser santo, la perfección en el amor. No la perfección de que hago todo bien, que la tarea la hago bien, que siempre me saco 20. No, esa perfección no. La perfección en el amor, ¿no? Y esa perfección en el amor sabemos que es Jesucristo, ¿saben? Saben, Jesucristo. Y esta perfección en la santidad es esto, de que Dios nos ama, inclusive en medio de nuestros pecados. Muy bien, entonces esta santidad a la que Dios nos llama, pues es a eso, a que en nosotros habite la vida de Dios, nosotros vivir la vida de Dios. Y esto, queridos niños, es la vida eterna, ¿no? La alegría que nosotros queremos. Entonces, con esto, queridos niños, esta santidad pues radica en dos cosas principales. Primero, es la comunión con Dios. La comunión con Dios es pues vivir siempre agarraditos de la mano del Señor, ¿no? Agarraditos de la mano del Señor. Sabemos, como hemos dicho en las catequesis pasadas, a veces vienen nuestros enemigos, ¿no? Nuestros enemigos, claro, del sufrimiento, cuando nos pasan cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, estás enfermito, o alguien de tu familia está enfermito, o alguien ha muerto, algún conocido tuyo por el COVID, que te causa sufrimiento, o ves a tus papás enojados entre ellos, o con tus hermanitos no te soportas, etcétera. Pues en ese momento, les cuento, nosotros estamos agarraditos a la mano de Dios, ¿no? Esto vienen esos enemigos y dicen, no, ¿por qué estás agarrado de la mano de Dios? Mejor suéltate porque te das en cuenta que Dios no te ayuda, te das en cuenta de que Dios te hace sufrir, te dicen que Dios es bueno, ¿no? El hermano Martín te dice que Dios es bueno, que Dios te quiere, pero tú estás sufriendo, ¿no? Entonces parece que Dios no es tan bueno, mejor suéltate y vete con tus otros amigos, tus amigos ¿de qué? ¿De qué? No, tus amigos de los videojuegos, de la televisión, de la mentira, de las peleas, ¿verdad? A eso, mejor ándate a eso, suéltate de la mano de Dios. Eso es lo que nos dicen nuestros enemigos. Por eso la santidad consiste en esto, queridos niños. Estar unidos a Dios, pero en la fe. Y la fe, sabemos, es esta seguridad que tenemos de que Jesucristo no nos abandona en el sufrimiento, que no nos abandona en la muerte. Por eso, en esto consiste la santidad, ¿no? Por eso, muchos santos que nosotros conocemos, han escuchado Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y otros muchos santos, pues eran personas como nosotros, que la virtud que tenían era esto, que frente al sufrimiento, pues estaban agarrados de la mano de Dios, que no les importaba nada, les importaba estar junto con el Señor. Y otra de las cosas de esta llamada es el servicio a los demás. Sabemos que Jesucristo no ha venido Él para ser, como Jesucristo mismo dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y el Señor ha venido para eso con nosotros, ¿no? Muy bien, entonces la santidad radica en estas dos cosas, el servicio a los demás y la comunión con Dios, ¿no? Y lo contrario
a esta vocación que Dios nos ha llamado, pues es esto, es vivir egoístamente. Y egoístamente quiere decir esto. Por ejemplo, yo no tengo por qué ayudar a mi mamá. Es más, ella me tiene que servir a mí. Yo no tengo por qué ayudar a nada. ¿Ah? Yo no tengo por qué estar ayudando a mis hermanos a hacer sus tareas ni nada. Yo tengo que hacer mis cosas, nada más. ¿Ah? Y claro, y esta comunión con Dios es esto. No me importa estar con Dios. Ahora quiero ver televisión. Ahora quiero jugar. Entonces la gente pues dice, pues así de esta manera, pues como a veces pasa, no estás en el teléfono y no quieres escuchar una llamada, ¿qué haces? ¡Pum! Le cuelgas, ¿verdad? Entonces, nosotros rechazamos el amor de Dios cuando eso, nos encerramos en nuestro egoísmo. Nosotros pensamos que a nosotros se nos debe todo, pues hacemos esto. Señor, no quiero hablar contigo, chao, pum, y le colgamos. Muy bien, entonces esta vocación al que Dios nos ha llamado, pues como les digo, radica en un hecho, ¿no? Nosotros podemos ser llamados por el Señor, por Dios, en virtud de Jesucristo. Porque, queridos niños, por ejemplo, yo te pregunto una cosa. Nosotros estamos jugando, ¿no? Vivimos en la misma cuadra, ¿ya? Y en la misma cuadra resulta de que voy a hacer en mi casa mi cumpleaños, ¿ya? Entonces yo te digo, ¿a quién invitarías tú? Seguramente invitarías a los demás niños de tu cuadra, pues que son buena gente, ¿no? Que juegan contigo, que se portan bien contigo, que te dicen que eres bueno, que eres chévere, ¿verdad? Pero nunca vas a invitar a uno que se ha enojado contigo, que te ha dicho que eres malo, o que alguna vez te ha pegado, ¿verdad? Nunca lo vas a llamar a él. Pero Dios, nosotros hemos sido estas personas que hemos hecho mal al Señor, que le hemos matado, que hemos mentido y con nuestros pecados, pues lo hemos destruido, ¿ya? Y por eso Dios, Jesucristo, ¿qué ha hecho? Jesucristo ha venido y en la cruz nos ha justificado. Y la justificación quiere decir que Jesucristo ha cogido nuestros pecados, ¿no? Se los ha cargado sobre sí y los ha destruido en la cruz. Y ahora nosotros podemos ser santos. Dios nos ha dado la santidad. Y por eso Dios, pues ahora sí nos llama. Nos llama. Primero ha enviado a su Hijo Jesucristo, nos ha hecho santos y ahora sí nos llama. Dice, aló, ¿dónde estás? Muy bien, hoy te llamo. Y ahora decimos, Dios, ¿para qué nos llama? A veces hemos escuchado eso, de que la vocación es para eso, para ser sacerdote o para ser monjita, ¿verdad? Pensamos que es eso, sí, también. Pero el Señor, todas las personas tenemos una vocación. Y esta vocación está llamada, como les dije, es a la santidad. Ahora, el Señor, pues a cada persona nos llama a la santidad en distintas vías. Por ejemplo, a algunos los llama pues a esto. Por ejemplo, a algunas señoras les llama el Señor pues a la santidad por medio del servicio mientras son monjitas, para que sean monjitas, ¿no? A otros para ser sacerdotes, ¿no? Pero el Señor también nos llama, y esto especialmente, también al matrimonio, a ser padres cristianos. Los padres saben que se santifican así, ¿no? En comunión entre ellos, sirviéndose el uno al otro, pero también en los hijos, ¿no? Criándoles a ustedes, dándoles la educación, transmitiéndoles la fe. Entonces Dios hace esta llamada, ¿no? Y por eso hoy te dice, ¿en dónde estás? Por eso hoy te llama, ¿no? Por ejemplo, te dice, Rafael. Y tú dices, oh, ¿dónde estoy? ¿No? Alguien me llama, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, como se acuerdan del profeta, el sacerdote Elí, Samuel escuchaba una voz, pero Samuel pues no sabía que era Dios. No sabía que era Dios. Entonces, por eso que nos pasa a nosotros, queridos niños. A veces Dios, como les digo, nos habla en los acontecimientos de nuestra vida. Entonces, a nosotros nos pasa que también por el pecado original, nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Por ejemplo, alguna vez ya les he dicho, queridos niños, todo lo que nos pasa es una palabra de Dios. Por ejemplo, de que ahora estemos en este encuentro es una palabra de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir Dios con este encuentro? Ahí está el problema, no sabemos qué quiere decir. Por ejemplo, te digo, ayer tu papá o tu mamá te han castigado, ¿no? Te han corregido. Y dices, sí, papá es malo, ¿no? Pero yo te digo, eso es una palabra de Dios. Y lo difícil está, ¿qué quiere decir Dios con eso? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? Dice, la pandemia, qué tragedia. La pandemia es una palabra de Dios. Lo difícil es entrar
a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres decir con esto en mi vida? ¿Ah? ¿Qué quieres eso con qué quiere decir esto en mi vida? Muy bien, queridos niños, entonces, como nosotros, Samuel ha necesitado de Elí, que le diga, mira, esta es la voz del Señor, pues Dios nos ha hecho una llamada, y esta llamada nos ha hecho dentro de la iglesia. Y el Señor en la iglesia nos concede un amigo, como el profeta Elí, que nos va a ayudar, y nos van ayudando todos los días a escuchar la voz de Dios, a saber qué quiere Dios. Y ya van a ver que cuando ya sean mucho más grandes y el Señor haya hecho crecer esa semillita de fe en tu corazón, pues tú cada vez que veas algo, escuches algo, te pases algo, vas a saber que allí está el Señor. ¿Ya? Pero sabemos también de que está nuestra libertad. Así como Samuel le dice, habla Señor, que tu siervo escucha, pero también pudo haberlo rechazado. Pero no lo rechazó. Entonces, niños, Dios nos hace una llamada en la libertad. Y la libertad es el amor. Por eso, queridos niños, hemos tocado hoy este tema de Samuel, por esto. Porque hoy el Señor nos está llamando. Nos está llamando a la santidad, a ser felices, a estar junto con el Señor. Que hemos dicho, esta vocación de la santidad es estar agarraditos de la mano de Dios, a pesar de los sufrimientos, ¿no? A pesar de las dificultades que tengamos en nuestra vida, a eso nos ha llamado el Señor. Y por eso hoy el Señor te llama a ti, ¿no? Por tu nombre, así como le dijo Samuel, te llama a ti, ¿no? Te dice Valentina, te dice Yarek, te dice Pablo, te dice Sebastián, ¿no? Te dice Maricielo, te dice Karen, a cada uno, por tu nombre. Y te dice, Karen, por tu nombre. ¿Ah? Y el Señor espera eso, una respuesta tuya. Diga, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Ah? Por eso ya desde pequeñitos seguramente tú ya empezarás a ver en tu vida y preguntarte, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿A qué me está llamando el Señor? ¿Ah? ¿A qué me está llamando el Señor? Entonces por eso, queridos niños, igual que Samuel, pues Samuel pudo decir, alguien me está hablando y se tapaba con sus cobijas y no salía a ningún lado, ¿verdad? Pero no, Samuel fue. El Espíritu Santo le dio esta valentía de ir y enfrentar y decir, ¿qué pasa? ¿Quién me está llamando? Así el Señor hoy te envía ese Espíritu Santo para que tú puedas responder. Señor, aquí estoy. Quiero hacer lo que tú me digas. Porque ustedes, queridos niños, sabemos, ustedes y yo, que es mucho mejor estar con el Señor. Mucho mejor. Es cierto, queridos niños, les cuento una cosa. De que, claro, una cosa distinta es, por ejemplo, sufrir por hacer la voluntad de Dios. ¿No? Por ejemplo, te cuesta, sufres mucho porque, claro, porque no te gusta lo que tu papá te manda en la casa, porque cómo están viviendo en tu casa, por las enfermedades, ¿verdad? Es un sufrimiento, se sufre, se sufre. Eso es un tipo de sufrimiento. Pero hay un sufrimiento que es peor que ese, peor, y eso sí, es causa de nuestra infelicidad, que es el sufrimiento consecuencia de cuando rechazamos la voluntad de Dios. Cuando rechazamos la voluntad de Dios. Claro, pues dices, no, Señor, no quiero saber nada contigo, y te vas con los ídolos que ya conocemos, estos enemigos nuestros, cuando escuchamos a la serpiente, y ahí produce un sufrimiento muy grave en nosotros, muy grave, que les digo, es la infelicidad. Por eso, queridos niños, la vocación a la que el Señor nos llama no es fácil, no es fácil. El Señor nos llama todos los días a tomar la cruz, y como ven aquí, la cruz, eso nos representa el sufrimiento, ¿no? Pero también nos representa la vida. Ahí está la santidad. Por eso, queridos niños, hoy, si el Señor te está llamando, no sé, a servirle, ya tú verás, ¿no? Por medio del matrimonio, o por medio para ser sacerdote, para ser consagrada, para ser monjita, ¿no? Pues dile al Señor, Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad, lo que tú quieras de mí. Tú dices, no, pero hermano, todavía yo no sé qué voy a hacer, mira, soy pequeñito, no sé qué quiero hacer, es más, yo quiero ser Spider-Man, ¿no? Bueno, queridos niños, si aún no tienes claro que al Señor a lo que te llama, pues no tengas miedo. El Señor no es que te está haciendo a un lado y por eso no te ha dicho que no te ha revelado su voluntad, aún no, sino que el Señor nos hace igual que el profeta Elí. Nos pone aquí dentro de la iglesia y de poquito en poquito el Señor nos irá diciendo qué quiere con nosotros. Pero lo importante, queridos niños, es eso, no tener miedo, que como dije, Samuel al final fue un niño y un hombre muy feliz. Porque la felicidad está en esto, en entrar en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, queridos niños, hoy vamos a cantar
esta canción de Samuel, ¿no? Que Samuel, como dije, era un niño pequeño como ustedes, ¿no? Como todos los que nos están viendo, todos somos unos niñitos pequeños, ¿no? Y necesitamos la voz del Señor. A ver, ¿se acuerdan cómo quedamos que Dios le llamaba a Samuel y le decía? ¿Se acuerdan cómo le llamó Dios a Samuel? ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Eso, pero saben que Dios también le gusta, al Señor en el cielo también le gusta cantar con nosotros, ¿no? Y está muy alegre. Y Dios tiene mucho ritmo también, ¿no? A ver, vamos a ver, el ritmo de Dios es más o menos así, escuchen bien. ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! ¿Han escuchado? Anda, qué bien, vamos a ver. Vamos a hacer esta cancioncita que dice así, a ver. Samuel era un niño pequeño que servía al Señor en su templo y velaba en la casa de Dios, y una noche su nombre oyó. ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Aquí estoy, ¿qué quieres, Padre Eli? No te he dicho, ven y acuéstate. Han hecho, no te he llamado, acuéstate nomás, no pasa nada, ¿no? Pero otra vez Dios le vuelve a llamar y le dice: ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Yo soy, escuchen lo que dice. Yo soy el Señor y te estoy llamando a ti. Y el niño Samuel le responde: aquí estoy, heme aquí, hoy envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Ahora repetimos todo, a ver qué tal nos va. Samuel era un niño pequeño que servía al Señor en su templo, velaba en la casa de Dios, y una noche su nombre escuchó. ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Aquí estoy, ¿qué quieres, Padre Eli? Ven y acuéstate. Ey, Samuel, soy el Señor y te estoy llamando a ti. Aquí estoy, heme aquí, estoy, envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Han escuchado? Muy bien, ahora vamos a ver, queridos niños, igual que nuestro amigo Samuel, pues le vamos a decir lo mismo, ¿no? Envíame a mí, ya, a ver, vamos a repetir, a ver. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. A ver, vamos a repetir juntos, todos, toditos. Vamos a cantar, ¿ya? A ver, vamos a decir al Señor: envíame a mí, a donde quieras que yo voy a ir, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Más fuerte, queridos niños, más fuerte, que queremos responder al Señor, ¿verdad? Le queremos responder al Señor. Y le vamos a responder fuerte, diciendo: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres conmigo? A ver. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. A ver, y Dios le vuelve a llamar a Samuel y dice, a ver, ¿cómo le dice? ¡Ey, Samuel! ¡Ey, Samuel! Soy el Señor y te estoy llamando a ti. Ah, ¿visto?
Nosotros le decimos al Señor, ¿cómo le decimos? Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Y saben qué pasó con Samuel luego? ¿Saben? Le dice, y Samuel crecía y crecía, y el Señor estaba con él. Muy bien, queridos niños, para terminar, como siempre, terminamos dirigiéndonos a la Virgen María. Como la Virgen María también no tuvo miedo de decirle al Señor, sí, lo que tú quieras, Señor, ser madre de tu hijo, sí, ya estoy dispuesta, ¿no? Y aquí está la Virgen María, ¿no? La bienaventurada Virgen María, santa como ella sola. Entonces nos dirigimos a ella con la oración, con el saludo de la iglesia hacia ella. Y le rezamos todos diciendo, a ver, juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y muy bien, queridos niños, antes de terminar, pues les quiero hacer una invitación, ¿ya? Si hoy en esta catequesis algunos de nosotros hayamos escuchado eso, la voz de Dios que te llamó por tu nombre y te dice, ¿dónde estás? ¿No? Y tú dices, y tienes esta inquietud y dices, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguirte, yo no sé, si eres varón, un varoncito quiere decir, Señor, yo quiero dar mi vida a ti, quiero ser también un sacerdote, quiero servirte a ti, ¿ah? Porque seguramente habrás visto a tu párroco, a Monseñor Javier, al Padre Josué, al Padre Pedro, claro, ves que es una alegría servir al Señor, ¿no? Claro, que el Señor se sirva de ti para llevar la misericordia, el amor a los demás. Y el Señor, yo quiero ser un sacerdote. O te dices, no, Señor, o has visto seguramente en una parroquia, ¿no? Hay algunos señores que no son sacerdotes, pero consagran toda su vida al servicio de Dios. Y dices, Señor, yo también quiero eso, ¿no? O si eres mujercita, y dices, Señor, pues yo quiero eso, quiero servirte, quiero estar como Ana, siempre a ti en oración, o como algunas monjitas que he visto, y ves que algo te llama adentro, ¿no? Pues yo hoy te invito, queridos niños, a una jornada vocacional, ¿ah? Una jornada vocacional. Pero dices, pero mira hermano, yo no veo que el Señor me llama ni a esto, ni a esto, ni a esto. ¿Ah? ¿Tienes alguna duda? ¿No sabes lo que Dios quiere contigo? Pues también te invito a ti. Si quieres que el Señor te ilumine cuál es su voluntad, te invito. Mira, el día 3 y el día 4 del mes de octubre, o sea, ¿la próxima semana? Sí, la próxima semana, ¿ah? El día 3, el 3 de octubre, de 4 a 7 de la tarde, ¿no? Que es el día sábado, luego del encuentro que tenemos aquí en la tardecita, todos los varoncitos que ven que el Señor les llama, pues vamos a tener una reunión vocacional con el Padre Francisco Javier. El Padre Francisco Javier es el rector del Seminario San Jerónimo, ¿ya? Es muy chévere, es muy chévere estar con él y todo, porque nos dice cosas muy bonitas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí. Y si las mujercitas tienen alguna inquietud, el próximo día, ¿no? Si los varoncitos el 3, ustedes el 4. El día 4, de 4 de la tarde a 7 de la noche, vamos a estar con la hermana Mariela. Que también es muy chévere la hermana Mariela, vamos a estar con ella y vamos a escuchar la voz de Dios. Y por eso, si alguno de ustedes está interesado, pues esta reunión va a ser por vía virtual, por una plataforma que se llama Google Meet, ¿ya? Y si alguien está interesado, pues hay números de teléfono, ¿no? Que están colgados aquí en el Facebook del Arzobispado, ¿no? Si tú tienes interés, pues dile a tu papito, a tu mamita, papá, mamá, quiero ir, por favor, conéctate, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, conéctame, llamemos al Padre Francisco Javier o a la hermana Mariela y estamos allí. Entonces, para terminar, recibimos al Padre Josué, que nos va a dar la bendición para que nos acompañe esta semana. Muy bien, chicos, entonces ánimo, nos esperamos, Dios mediante, mañana en la misa con Monseñor, y no tengan miedo, si el Señor te llama, dile sí. A mí el Señor me llamó a los 6 años, yo ya quería ser sacerdote, o sea que tú no tengas miedo. Entonces, les doy la bendición a ustedes y a toda su familia, que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos el próximo encuentro. Chao.